La noche había caído sobre Ciudad de México, con su manto de neón y bocinas interminables. El aire olía a humo de tacos al pastor mezclado con el escape de los camiones. Dentro del Hospital General, el doctor Alejandro Márquez se mantenía firme, con su bata impecable y su rostro severo. Tenía 45 años, una reputación intachable como cirujano y una convicción inamovible. La ciencia era la única verdad. La fe, para él, no era más que un espejismo que los débiles necesitaban para soportar la dureza de la vida. «Doctor, el paciente de la sala 3 sigue preguntando por usted», dijo una enfermera joven, ajustando su cubrebocas con nerviosismo. Alejandro apenas levantó la mirada de los expedientes. «Dígale que espere. No soy un cura, soy médico», respondió con esa ironía que ya era costumbre en su tono. Detrás de esas palabras había una historia más profunda. Alejandro había crecido en un hogar donde su madre rezaba con devoción, encendiendo velas frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Cada noche le pedía al cielo que protegiera a su hijo, que iluminara su futuro, pero cuando enfermó gravemente y las oraciones se volvieron súplicas desesperadas, nada ocurrió. Murió en una cama fría y Alejandro, entonces un adolescente, se prometió a sí mismo que jamás confiaría en algo tan invisible y, en su opinión, inútil. Desde ese día, la medicina se convirtió en su única fe. Pero el destino, como las calles impredecibles de la ciudad, estaba a punto de llevarlo por un camino que nunca imaginó. Antes de continuar con esta historia impactante, suscríbete al canal para no perderte relatos que cambiarán tu manera de ver la vida. Aquella noche el hospital parecía más saturado de lo habitual. Los pasillos estaban repletos de familiares desesperados, niños llorando y médicos corriendo de un lado a otro. El olor a desinfectante no lograba ocultar el sudor y la angustia que impregnaban el ambiente. Alejandro caminaba con paso firme, acostumbrado a ese caos como quien aprende a convivir con el ruido de los claxones en Insurgentes. De pronto, un camillero se acercó con urgencia. «Doctor Márquez, necesitamos que atienda al nuevo ingreso. Es raro, no sé cómo explicarlo». Alejandro frunció el ceño. «¿Raro? ¿Qué tiene de raro? ¿Un trauma múltiple? ¿Una herida de bala?» «Las heridas parecen graves, pero está consciente. Lo extraño es que camina como si nada». El cirujano resopló con fastidio. Estaba cansado de los dramatismos de los internos. Sin embargo, aceptó IR. Mientras avanzaba hacia la sala, el sonido de monitores cardíacos y ventiladores mecánicos se mezclaba con gritos de dolor y voces desesperadas. Nada que él no hubiera visto antes, y sin embargo, una sensación extraña se instaló en su pecho, como si la atmósfera pesara más de lo normal. Cuando entró en la sala 3, lo vio. El hombre estaba sentado en la camilla, con la piel morena marcada por heridas profundas en los brazos y el torso, pero su postura era erguida, tranquila. Sus ojos oscuros irradiaban una calma desconcertante, como si no perteneciera al mismo caos que rugía afuera. «Buenas noches, doctor», dijo con una voz firme pero serena. Alejandro lo miró con incredulidad. No debería estar sentado, esas heridas deberían tenerlo inconsciente. «¿Quién es usted?» El hombre esbozó una leve sonrisa. «Llámame Jesús». El nombre resonó en la mente del doctor como un eco molesto. Había escuchado demasiados pacientes delirar bajo fiebre o trauma, convencidos de ser personajes históricos o religiosos. Para él no era más que un caso clínico más, otro expediente que clasificar y resolver. «Bien, señor Jesús, lo revisaré, pero le advierto que aquí la fe no cura heridas. Necesitamos ciencia, y de eso me encargo yo». El paciente sostuvo su mirada con una serenidad que incomodó a Alejandro. Era como si supiera algo que él ignoraba, como si esa sala no pudiera contener la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. El doctor intentó ignorar esa sensación, pero en el fondo de su ser, una chispa de incertidumbre comenzó a encenderse, amenazando con romper el muro que había construido durante toda su vida. Y aunque aún no lo sabía,
Esa noche marcaría el inicio del mayor desafío de su existencia. El doctor Alejandro Márquez tomó los guantes con un movimiento brusco, tratando de sofocar la incomodidad que sentía frente a aquel paciente que se hacía llamar Jesús. Los monitores registraban signos vitales estables, casi perfectos, lo cual resultaba absurdo considerando las heridas abiertas que tenía en el torso y los brazos. Había visto accidentes de tránsito con víctimas menos lastimadas que llegaban inconscientes o al borde del colapso. Sin embargo, ese hombre permanecía erguido, respirando con calma, como si no le doliera nada. «Vamos a empezar con una exploración física. ¿Puede recostarse, por favor?», ordenó Alejandro, manteniendo su tono profesional, aunque la duda se filtraba en sus palabras. El hombre lo miró con serenidad. «No se preocupe por mí, doctor. Estoy aquí porque es usted quien necesita verme». Aquella frase lo irritó. Alejandro levantó la voz. «¿Perdón? El que está herido es usted. No se trata de lo que yo necesite, sino de evitar que pierda sangre y muera en esta camilla. Deje de hablar en acertijos y colabore». Jesús, sin embargo, obedeció sin resistencia, recostándose lentamente. Alejandro examinó las laceraciones. Había desgarros profundos, marcas que parecían más antiguas que recientes, cicatrices que coexistían con lesiones frescas. Pasó la lámpara por encima y frunció el ceño. No había sangrado activo, aunque a simple vista deberían estar desangrándose. «Esto no tiene sentido», murmuró entre dientes, tomando notas rápidas. El camillero que lo había acompañado no pudo evitar preguntar: «¿Y bien, doctor, qué tiene?». Alejandro negó con la cabeza. Fisiológicamente debería estar en shock. «Pero sus signos vitales están mejor que los míos. Esto no es posible». Jesús abrió los ojos, clavando su mirada en él. «La vida es más que lo que los números pueden decirte, Alejandro». El doctor sintió un escalofrío al escuchar su nombre. No recordaba haberlo mencionado en ningún momento. Cerró el expediente con fuerza y trató de recuperar su aplomo. «No estoy aquí para filosofar, señor. Estoy aquí para tratar cuerpos, no almas, y lo que veo no encaja en ningún cuadro clínico conocido. Dígame la verdad. ¿Qué sucedió con usted? ¿Un accidente? ¿Una golpiza? ¿Una caída?». El hombre suspiró suavemente. «Digamos que caminé por un camino que muchos no podrían soportar. Lo importante no son mis heridas, sino lo que usted decide hacer con las suyas». Alejandro bufó, intentando ocultar la molestia que esa extraña forma de hablar le provocaba. Se giró hacia la enfermera Mariana, que había entrado en ese momento con insumos. «Vamos a tomar radiografías y análisis de sangre. Quiero un perfil completo: hematología, química y coagulación. Quiero ver qué diablos está pasando en su organismo». Mientras Mariana asentía, no pudo evitar cruzar una mirada con el paciente. Sus ojos brillaron como si reconociera en él algo que no necesitaba explicación. Alejandro percibió ese intercambio silencioso y apretó la mandíbula. No soportaba el misticismo dentro del hospital. El hombre volvió a hablar, sin perder la calma. «Puedes hacer todas las pruebas que quieras, doctor. Los resultados te mostrarán lo que tu corazón aún no acepta». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un eco incómodo en medio del zumbido de las máquinas. Alejandro trató de desestimarlas, pero algo dentro de él empezaba a agitarse. El suelo firme de su lógica parecía ceder bajo un peso invisible. Apretó los labios y salió de la sala con paso rápido. Necesitaba distancia, aire, cualquier cosa que lo alejara de esa sensación de estar frente a algo que escapaba a su control. Mientras caminaba por el pasillo iluminado por luces fluorescentes, se juró a sí mismo encontrar la explicación racional. Todo tenía una causa científica y él la descubriría. Lo que no sabía era que ese desafío apenas estaba comenzando. Alejandro pasó la madrugada revisando los expedientes médicos. El hospital, aunque nunca dormía del todo, estaba en su momento más silencioso. Los pasos de los guardias resonaban lejanos y el murmullo de las enfermeras se mezclaba con el pitido intermitente de los monitores. En la oficina,
Iluminada por un tubo fluorescente que parpadeaba, el doctor hojeaba una y otra vez los resultados preliminares de laboratorio del paciente Jesús. Todo estaba dentro de parámetros normales, demasiado normales para alguien con heridas tan visibles. Esto no puede ser ni anemia, ni hemorragia interna, ni signos de infección. Es como si su cuerpo ignorara la lógica, murmuró para sí mismo, apretando los papeles con frustración. La puerta se abrió suavemente. Era Mariana, la enfermera. Traía una carpeta bajo el brazo y una taza de café en la mano. Pensé que necesitaría esto. No ha salido de aquí en horas, dijo, colocándola sobre el escritorio. Alejandro aceptó el café con un gesto seco. Gracias. Pero explíqueme usted, Mariana, ¿qué clase de hombre sobrevive con esas heridas sin una sola complicación médica? Ella se encogió de hombros, con una calma que lo irritó aún más. Tal vez no todo tiene que explicarse, doctor. A veces lo que ocurre va más allá de la ciencia. Él golpeó la mesa con la palma de la mano. No, todo tiene explicación. Lo que ustedes llaman milagros son solo fenómenos que aún no entendemos, pero yo los encontraré. Mariana lo miró con compasión. Quizás la pregunta no es qué pasa con él, sino qué pasa con usted cuando lo mira. Alejandro se levantó de la silla, molesto. Lo que pasa es que ustedes permiten que la superstición entre en un hospital, y yo no pienso ser parte de esa farsa. Sin embargo, sus propias palabras se sentían huecas. Había algo en la manera en que Jesús lo observaba que lo hacía tambalear. Esa mirada tranquila, sin juicio, como si lo conociera desde siempre, lo perseguía incluso cuando cerraba los ojos. Al día siguiente, en la sala de descanso, escuchó a 2 médicos jóvenes comentar el caso. Dicen que el tipo se recupera sin tratamiento, ¿será cierto? ¿Quién sabe? Algunos hasta creen que es un santo. Alejandro los interrumpió con dureza. Lo que pasa es que exageran. Ningún cuerpo es inmune a la biología. Si está vivo, debe haber un proceso fisiológico detrás, y lo voy a demostrar. Pero en el fondo, una voz interna le decía que estaba luchando contra algo que no podía controlar. Más tarde, al regresar a la sala 3, encontró a Jesús sentado en la camilla, observando por la ventana. La luz del atardecer bañaba la habitación con tonos anaranjados. Sin girar la cabeza, habló con suavidad. ¿Por qué temes tanto lo que no entiendes? Alejandro se cruzó de brazos, intentando mantener la compostura. No temo nada. Solo odio que la ignorancia disfrace la realidad. Usted no es un enviado divino, es un paciente con suerte. Jesús se volvió hacia él con una expresión serena. No se trata de suerte, Alejandro. Se trata de heridas más profundas que las del cuerpo. Tú llevas las tuyas a donde quiera que vas. El doctor sintió un golpe en el estómago, como si alguien hubiera descubierto un secreto enterrado. Tragó saliva y apartó la mirada. No tiene derecho a hablar de mi vida personal. No me conoce. Jesús sonrió levemente. Te conozco más de lo que imaginas. Alejandro salió de la sala con pasos rápidos, el corazón latiéndole con fuerza. Intentaba convencerse de que todo eran casualidades, trucos psicológicos, sugestión. Pero la duda crecía como una sombra que lo seguía a cada rincón del hospital. Y esa sombra no tardaría en volverse imposible de ignorar. La noche se alargaba en el hospital, y aunque Alejandro intentaba mantener la mente ocupada con expedientes, los recuerdos comenzaron a filtrarse sin permiso. Cada vez que escuchaba la voz tranquila de Jesús, algo dentro de él se quebraba y lo empujaba hacia una memoria que llevaba años enterrada. Cerró los ojos un instante y volvió a ser un niño de 10 años en aquel pequeño departamento en Iztapalapa. Su madre, con el cabello recogido y las manos agrietadas por el trabajo doméstico, se arrodillaba cada noche frente a una veladora encendida. Dios nunca abandona a los que confían en Él, le repetía. La voz era dulce pero cargada de cansancio. Su padre, en cambio, regresaba tarde, oliendo a alcohol, con un cinismo que Alejandro odiaba. Deja de rezar, mujer. Si ese Dios existiera, ya nos habría sacado de esta miseria. Los gritos se mezclaban con el silencio resignado de su madre,
y Alejandro observaba desde un rincón, sintiendo que ambos mundos se desgarraban frente a sus ojos. Años después, cuando la enfermedad apareció en el cuerpo de ella, la devoción se intensificó. Llenaba la mesa de estampitas, rezaba rosarios interminables, encendía velas con esperanza desesperada. Alejandro la acompañaba a las consultas médicas, cargando el cuaderno donde anotaban síntomas y medicamentos. Los doctores hacían lo que podían, pero la enfermedad avanzaba como un enemigo invisible que no daba tregua. Recuerda con nitidez aquella última noche, el olor penetrante a desinfectante, el pitido constante del monitor, las lágrimas resbalando por su propio rostro adolescente. Su madre sostenía su mano, frágil como un pájaro herido. No pierdas la fe, hijo. Dios está contigo, aunque no lo entiendas ahora. Horas después ella partió, y con ella murió la última chispa de fe en el corazón de Alejandro. Se prometió no depender jamás de algo tan intangible. La ciencia sería su escudo, el bisturí su arma y la certeza su única brújula. Volvió a la realidad con un sobresalto cuando Mariana entró a su oficina. «Doctor, ¿está bien?» Lo vi distraído. Alejandro respiró hondo, tratando de borrar la humedad de sus ojos. «Solo estoy cansado. ¿Qué noticias hay del paciente Jesús?» Lo vi en calma. No se queja de dolor. Ni siquiera pidió comida. Solo habló un poco conmigo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué dijo? Mariana dudó un momento antes de responder. Me preguntó por usted. Dijo que lleva heridas más viejas que las que se ven en su piel, y que esas duelen más. El doctor se quedó mudo. Sintió que el aire se espesaba. ¿Le contó algo de mi vida? ¿Le dijo detalles? No, solo habló con una seguridad que me puso la piel de gallina. Alejandro se levantó bruscamente y caminó hasta la sala 3. Empujó la puerta con fuerza y encontró a Jesús sentado, con la misma serenidad de siempre. Sus ojos oscuros parecían atravesarlo. Quiero que me diga de una vez quién le contó de mi madre. ¿Fue Mariana? ¿Algún enfermero? ¿Cómo sabe lo que no debería saber? Jesús inclinó la cabeza con suavidad. No necesito que me lo cuenten. Estuve contigo cuando lloraste en esa habitación fría. Estuve cuando sentiste que el cielo estaba vacío. Nunca estuviste solo. Las palabras golpearon a Alejandro como un trueno. Sintió rabia, incredulidad y un dolor que creía enterrado. Basta, no vuelva a hablar de mi madre. Usted no sabe lo que fue verla morir entre plegarias inútiles. Si Dios existiera, ella estaría viva. Jesús no respondió de inmediato. Lo miró con compasión, sin juicio, y dijo en voz baja, «A veces la vida duele porque todavía no entiendes lo que significa la eternidad». Alejandro salió de la sala tambaleante, con la garganta cerrada y las manos temblorosas. Los recuerdos que había jurado olvidar estaban de vuelta, y con ellos, una grieta en la armadura que lo había protegido toda su vida, y esa grieta no dejaría de ensancharse. El hospital amanecía con el bullicio característico, camillas moviéndose, familiares implorando noticias, niños llorando de miedo y hambre. El aire estaba impregnado de café recalentado y desinfectante, esa mezcla que para Alejandro representaba rutina, ciencia y cansancio. Sin embargo, ese día algo distinto comenzó a circular entre los pasillos, rumores sobre el paciente Jesús. Mariana lo interceptó en el pasillo. «Doctor, ¿ya escuchó lo que dicen?» Alejandro frunció el ceño, harto de chismes. «Si es otro cuento de los internos, no quiero saberlo». Un paciente de oncología mejoró de manera repentina después de hablar con él. Llevaba semanas sin reaccionar al tratamiento y esta mañana despertó con energía. Los médicos no entienden qué pasó. El doctor bufó con incredulidad. «Casualidades, Mariana. La gente exagera para darle sentido a lo inexplicable. La medicina no funciona con milagros, sino con procesos». Pero mientras hablaban, un niño pasó corriendo hacia la sala pediátrica, gritando a su madre que ya no sentía dolor en el pecho. Mariana lo miró con ojos brillantes, y Alejandro trató de ignorarlo, aunque su corazón se agitó. Al regresar a la sala 3, encontró a Jesús conversando con una mujer mayor.
Ella estaba sentada frente a la camilla, tomándole la mano. Tenía el rostro lleno de arrugas, la piel desgastada por los años de trabajo y enfermedad. Alejandro la reconoció. Llevaba meses internada por insuficiencia cardíaca. Apenas podía caminar sin asistencia. Cuando entró, la mujer sonrió y dijo con voz entrecortada: «Doctor, mire, puedo respirar sin el tanque. No sé cómo explicarlo». Alejandro se acercó rápidamente, tomó su estetoscopio y revisó los pulmones. No había ruidos anormales ni el jadeo constante que solía tener. El ritmo cardíaco sonaba más fuerte, más estable. No, esto no es posible. Hace apenas una semana luchábamos por mantenerla estable. «¿Qué hizo?», preguntó mirando a Jesús con una mezcla de rabia y temor. Solo le recordé que no estaba sola. A veces, cuando el corazón deja de cargar tristeza, el cuerpo encuentra fuerza, respondió él con calma. Alejandro apretó los dientes. Eso no cura tejidos dañados ni arterias bloqueadas. Esto tiene que tener otra explicación. La mujer acarició la mano del médico con ternura. No busque tanto, doctor. Yo solo sé que me siento viva otra vez. El cirujano salió de la sala con pasos rápidos, como huyendo. El murmullo entre el personal se hacía cada vez más fuerte. Pacientes con dolores crónicos reportaban alivio. Otros hablaban de sueños en los que Jesús les había dicho que sanaban, y algunos familiares aseguraban haber sentido paz después de hablar con él. En la sala de descanso, 2 enfermeros comentaban emocionados: «Yo vi cómo le habló a la señora Carmen. Tenía el pulso débil y después de unos minutos parecía rejuvenecida». «Esto no es normal, algo está pasando aquí». Alejandro los interrumpió con voz dura. «Basta de supersticiones. Aquí trabajamos con medicina, no con cuentos. Si siguen difundiendo rumores, pondrán en riesgo la credibilidad del hospital». Los enfermeros bajaron la mirada, pero no dejaron de susurrar entre ellos. De vuelta en su oficina, Alejandro se sentó con la cabeza entre las manos. Sus principios tambaleaban. No podía aceptar que un simple hombre, sin bisturí ni fármacos, provocara cambios que él no lograba con años de estudio. La impotencia le ardía en el pecho. ¿Y si todo lo que he defendido se derrumba? No, no puede ser. Hay una explicación. Tiene que haberla, murmuró en voz baja. Sin embargo, en el fondo sabía que la línea entre lo posible y lo imposible se estaba difuminando. Cada paciente que mejoraba lo empujaba hacia un territorio que había jurado nunca pisar, el territorio de la fe, y aunque intentaba negarlo, el desconcierto ya había comenzado a devorarlo. El hospital estaba más agitado de lo normal. El caso de Jesús se había convertido en un murmullo constante entre médicos, enfermeras y hasta familiares de pacientes. Alejandro sentía cómo cada paso por los pasillos era acompañado por miradas de curiosidad y susurros. Él, que siempre había sido respetado como símbolo de racionalidad y autoridad, ahora era el médico encargado de un hombre que desafiaba todo lo que la ciencia podía explicar. Mariana lo alcanzó en el corredor con una carpeta en la mano. «Doctor, los nuevos resultados de laboratorio están listos. Todo sigue normal, sin anomalías». Alejandro tomó los papeles con brusquedad, los revisó y chasqueó la lengua. «Normales, perfectos. Esto es absurdo. Es como si no estuviera herido. No puedo aceptar que todo esto se deba a un truco psicológico colectivo». Mariana lo observó en silencio y luego dijo con suavidad: «¿Y si no es un truco? ¿Y si realmente hay algo más grande de lo que pensamos?». El médico se giró hacia ella, con la irritación marcada en los ojos. «Mariana, tú eres una profesional. ¿De verdad vas a empezar con rezos y santos dentro de un hospital? Esto es un lugar de ciencia, no de templos». Ella sostuvo su mirada con firmeza. «¿Y no podría ser que ambas cosas tengan su lugar? Yo he visto pacientes aferrarse a la vida gracias a la fe. Usted mismo sabe que hay quienes sobreviven contra todo pronóstico, y no es solo medicina lo que lo sostiene». Alejandro apretó los labios. No podía negar que había visto casos así, pero se negaba a otorgar mérito a lo invisible. Eso es esperanza, no fe. La esperanza libera endorfinas, fortalece el sistema inmune.
Todo tiene una explicación bioquímica. No necesito a Dios para justificarlo. En ese momento, Jesús, que había estado en silencio en la camilla, habló con voz serena. No se trata de elegir entre ciencia o fe, doctor. Ambas vienen del mismo lugar. Tú has dedicado tu vida a sanar cuerpos, y esa es una forma de amor. Pero también hay heridas que tu bisturí no puede tocar. Alejandro giró hacia él, sintiendo cómo la sangre le hervía. Basta de metáforas. Usted no entiende el esfuerzo que cuesta estudiar medicina, pasar noches enteras sin dormir, ver morir a pacientes, porque el cuerpo no responde. Y después viene usted con palabras bonitas, y todos creen que es un milagro. Jesús lo miró con calma, sin inmutarse. No desprecio tu esfuerzo, Alejandro. Al contrario, lo honro. Pero dime, ¿acaso tu ciencia ha sanado tu propio dolor? La pregunta lo atravesó como un bisturí invisible. Alejandro se quedó mudo por un instante. Sentía que cada palabra le arrancaba una verdad que no quería admitir. Mariana dio un paso al frente. Doctor, ¿no cree que tal vez el problema no es la fe, sino lo que usted no se permite sentir? Alejandro cerró la carpeta con un golpe seco. Yo no necesito sentir, necesito hechos. No voy a dejar que la superstición contamine este hospital. Haré todas las pruebas necesarias hasta descubrir qué hay detrás de esto. Jesús lo observó en silencio, con una paciencia infinita, como quien mira a alguien que aún no está listo para escuchar. Alejandro salió de la sala con el corazón acelerado, como si escapara de algo más grande que él mismo. El choque entre su razón y lo que estaba presenciando se hacía cada vez más insoportable. Sabía que la tensión solo iba a crecer, y que tarde o temprano la verdad lo arrinconaría. Las tensiones de los últimos días habían dejado a Alejandro exhausto. Apenas dormía unas pocas horas en la sala de descanso del hospital, con el cuerpo entumecido por las guardias eternas y la mente nublada por pensamientos contradictorios. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la mirada de Jesús, esa calma inquebrantable que parecía desnudarlo por dentro. Una madrugada, mientras revisaba expedientes en silencio, sintió un dolor punzante en el abdomen. Al principio lo ignoró, atribuyéndolo al estrés y al café en exceso. Pero el dolor se intensificó, obligándolo a doblarse sobre el escritorio. El sudor le corría por la frente, y un mareo lo hizo perder el equilibrio. «Doctor, ¿está bien?», preguntó Mariana, que justo entraba con unos reportes en la mano. Alejandro apenas pudo responder con la voz entrecortada. «Solo es un cólico. Estaré bien». Pero la palidez en su rostro y el temblor en sus manos decían lo contrario. Mariana lo ayudó a recostarse en un sillón y corrió por un equipo de urgencias. El monitor portátil mostró irregularidades que no podían ignorarse. «Tiene signos de hemorragia interna», dijo ella, alarmada. «Necesitamos trasladarlo de inmediato a urgencias». Alejandro sintió cómo el mundo giraba a su alrededor. La ironía le atravesó la mente. Él, un cirujano que había salvado tantas vidas, estaba al borde de perder la suya. La respiración se le hizo pesada y un pensamiento oscuro lo envolvió. ¿Así termina todo? ¿Con un cuerpo rendido y nada más? De pronto, una figura se acercó. Jesús estaba ahí, de pie junto a él, con esa serenidad que parecía imposible en medio de la urgencia. «Alejandro, no tengas miedo», dijo con voz firme y suave al mismo tiempo. El doctor quiso protestar, pero apenas pudo articular palabras. No necesito ayuda». Jesús colocó su mano sobre el abdomen de Alejandro. El contacto era cálido, distinto a cualquier otro. Una sensación de alivio comenzó a recorrerlo, como si un fuego suave lo limpiara por dentro. El dolor que lo había doblegado desapareció lentamente, y la respiración volvió a estabilizarse. Mariana observaba con los ojos abiertos de par en par. «Doctor, sus signos vitales están normales. Esto no tiene sentido». Alejandro se incorporó con esfuerzo, aún aturdido. El monitor ya no mostraba irregularidades y el dolor se había desvanecido por completo.
Con voz débil pero incrédula preguntó, ¿qué me hizo? Jesús lo miró con compasión. Solo recordarte que no todo depende de ti. Hay heridas que la ciencia no puede ver. El médico guardó silencio, incapaz de procesar lo que acababa de vivir. Durante años había confiado únicamente en su conocimiento, en la lógica de la biología, y ahora su propio cuerpo era testigo de algo imposible de explicar. Mariana colocó una mano en su hombro. Doctor, lo que pasó aquí, usted sabe que no es normal. No intente negarlo. Alejandro cerró los ojos por un instante. Una mezcla de gratitud, miedo y confusión lo invadía. Nunca se había sentido tan vulnerable y al mismo tiempo tan aliviado. Cuando abrió los ojos, Jesús ya no estaba en la sala. Solo quedaban él y Mariana, con el silencio pesado entre ambos. Alejandro se llevó la mano al abdomen, todavía esperando sentir el dolor, pero lo único que encontró fue calma. «No puede ser», susurró, mirando el vacío. Mariana respondió con suavidad. «Tal vez lo que pasó no necesite una explicación, sino aceptación». El doctor no contestó. Se levantó despacio, aún tambaleante, consciente de que su mundo acababa de cambiar. Y aunque intentara resistirse, sabía que esa experiencia sería imposible de olvidar. La grieta en su muro de incredulidad se había abierto más que nunca, y algo dentro de él le decía que esa no sería la última vez. El episodio de la madrugada dejó a Alejandro en un estado de confusión profunda. No podía olvidar la sensación cálida recorriendo su cuerpo, ni el alivio inmediato tras el contacto de la mano de Jesús. Cada vez que intentaba racionalizar lo ocurrido, su mente chocaba contra un muro invisible. «Tiene que haber una explicación médica», se repetía, pero en el fondo sabía que no había ninguna. Aún así, su orgullo no le permitía admitirlo. Decidió mantener en secreto lo sucedido. Si los demás médicos se enteraban de que él, el cirujano más escéptico del hospital, había experimentado algo inexplicable, perdería todo respeto. No podía permitirlo. Una mañana, encerrado en su oficina, comenzó a investigar en silencio. Encendió la computadora y abrió bases de datos de pacientes, registros nacionales de identidad, antecedentes médicos. Tecleó con firmeza el nombre que aquel hombre había dado: Jesús. Sabía que encontraría algo, algún rastro que confirmara que no era más que un farsante con suerte. Pero lo que halló fue aún más desconcertante. No existía ningún registro coincidente, ni antecedentes médicos, ni historial clínico, ni domicilio. Era como si ese hombre no existiera en ningún archivo. Alejandro se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro. El aire en la oficina se sentía espeso. Imposible. Todos dejan huella. Todos. En ese momento, Mariana entró con una bandeja de análisis. «Doctor, traje los resultados que pidió. Todo sigue igual. Perfectos». Él asintió sin mirarla y con un tono seco preguntó: «Dime algo, Mariana. ¿Has notado si este hombre tiene familiares?» «Alguien que lo visite». Ella negó suavemente. «No. Nadie ha venido a preguntar por él. Solo los pacientes buscan acercarse, como si encontraran paz con su presencia». Alejandro frunció el ceño. «Eso es lo que me preocupa. La sugestión puede ser peligrosa. Lo último que necesitamos es un charlatán jugando con la fe de la gente». Mariana lo observó en silencio, percibiendo la tensión en su voz. «¿Y si no es un charlatán? ¿Y si lo que temes es que sea real?» Las palabras cayeron como un golpe. Alejandro sintió el calor subirle al rostro, pero no respondió. Se limitó a recoger los papeles y salir de la oficina. Decidió ir personalmente a hablar con Jesús, decidido a confrontarlo. Cuando entró en la sala 3 lo encontró sentado, mirando fijamente hacia la ventana. La luz de la mañana iluminaba su rostro sereno. «Necesito respuestas», dijo Alejandro con firmeza. «Busqué en todos los registros y no encontré nada. No existes en los sistemas. ¿Quién eres en realidad? ¿De dónde vienes?» Jesús giró la cabeza, clavando sus ojos en él. «¿Por qué buscas en archivos lo que solo puede encontrarse en el corazón?
Alejandro apretó los puños. «¡No juegues conmigo! Soy médico. Necesito hechos, necesito datos. No puedes pretender que aparezcas de la nada y todos crean que eres quien insinúas ser». Jesús respondió con calma. «No vine a convencerte con pruebas, sino a mostrarte lo que tu orgullo no te deja aceptar. Tu miedo no es a lo desconocido, Alejandro. Tu miedo es perder el control». El doctor se quedó inmóvil. Cada palabra le recordaba lo que había sentido esa noche. La vulnerabilidad de depender de algo más allá de sus manos. Y tenía razón. Lo que más le aterraba era no ser dueño de sí mismo. Respiró hondo, intentando recuperar la compostura. «No importa lo que digas. Encontraré la verdad detrás de esto, aunque tenga que desmantelar cada mentira». Jesús volvió a mirar hacia la ventana, como si supiera que las palabras de Alejandro eran solo un escudo. El doctor salió de la sala con el pecho oprimido. El orgullo aún lo sostenía, pero empezaba a sentir que esa armadura se agrietaba con cada encuentro. Y en lo más profundo, temía que esas grietas terminaran por derrumbarlo por completo. Alejandro pasó gran parte de la noche en vela, caminando de un lado a otro en su oficina. Los papeles con resultados clínicos estaban esparcidos sobre el escritorio. Todos normales, todos impecables, como si el cuerpo de Jesús fuera inmune a cualquier lógica médica. El cansancio lo devoraba, pero más que el sueño lo consumía la impotencia. Al amanecer, decidió enfrentar de nuevo al paciente. Entró en la sala 3 con paso firme, aunque por dentro sentía el peso de la incertidumbre. Jesús estaba sentado, con las manos entrelazadas, mirando hacia la nada como si estuviera en paz con el mundo entero. «Necesito hablar contigo», dijo Alejandro con un tono más serio que de costumbre. Jesús lo miró y asintió en silencio, como si ya supiera lo que estaba por venir. «He pasado toda mi vida confiando en la ciencia», continuó el doctor. «Mi trabajo, mis noches sin dormir, cada cirugía, cada paciente que luché por salvar, todo lo he hecho con la certeza de que lo único real es lo que puedo medir, lo que puedo probar. Tú vienes aquí y me desmontas todo con un par de palabras y miradas. No puedo aceptarlo». Jesús inclinó la cabeza, con un gesto de comprensión. «La ciencia también es un regalo, Alejandro. No es enemiga de la fe. Es un camino que permite sanar, pero no puede llenar el vacío que queda cuando el alma está rota». Alejandro apretó la mandíbula. «¿Y qué sabes tú de almas rotas? Yo vi a mi madre morir. Recé con ella, la vi aferrarse a un Dios que nunca apareció. Todo fue inútil. ¿Y ahora quieres que crea que existe un propósito en ese dolor?» Por primera vez, su voz se quebró. El recuerdo lo golpeó con fuerza. La mirada de su madre pidiéndole fe y su propio corazón endureciéndose al ver cómo se apagaba. Jesús guardó silencio unos segundos. Luego habló con suavidad. «Tu madre no murió abandonada. Sus oraciones no fueron en vano. Ella dejó en ti la semilla de la compasión, la fuerza para salvar vidas. Pero tu dolor la cubrió, y por eso no la has visto florecer». Alejandro bajó la mirada. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y tristeza. «¿Cómo puedes hablar de mi madre si no la conociste?» Jesús lo miró fijamente, y su voz se volvió aún más serena. «La conocí en su fe. Conocí sus lágrimas. Ella me pidió que no te dejara solo, que algún día volvieras a abrir tu corazón». El doctor sintió que el aire se le escapaba. Se llevó una mano al rostro, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. Todo su muro racional se tambaleaba. «No puedo creer en eso. Si lo hago, sería aceptar que he estado equivocado toda mi vida». Jesús se acercó lentamente, sin invadirlo, y dijo con firmeza: «No se trata de estar equivocado, Alejandro. Se trata de estar incompleto. La ciencia es tu herramienta, pero no es tu verdad entera. Aceptarlo no destruye lo que has hecho, solo lo hace más pleno». Alejandro lo miró, con los ojos húmedos. Nunca había permitido que nadie lo confrontara así. Sentía que sus certezas se deshacían como arena entre los dedos.
¿Y qué pasará conmigo si creo?, preguntó en voz baja, casi un susurro. Jesús sonrió con ternura. Pasará que serás libre, no de la ciencia, sino del peso que has cargado solo. Alejandro respiró hondo. No dio una respuesta, pero algo dentro de él comenzó a ceder. Sabía que esa conversación lo había marcado y que el muro que había construido empezaba a mostrar grietas irreparables. El conflicto en su interior estaba lejos de resolverse, pero ya no podía seguir ignorándolo. La tensión en el hospital alcanzaba un punto insoportable. Alejandro había pasado días lidiando con la contradicción entre lo que sabía como médico y lo que estaba presenciando con Jesús. Pero aquella tarde, el destino le presentó un desafío imposible de evadir. Un alboroto estalló en la sala pediátrica. Una niña de apenas 8 años había llegado en brazos de su padre, con el rostro pálido y la respiración débil. Alejandro corrió al escuchar los gritos, acompañado de Mariana y otros médicos. Reconoció de inmediato los signos: insuficiencia multiorgánica, derivada de una leucemia terminal. «Necesitamos intubar de inmediato», ordenó con voz firme. El equipo actuó con rapidez, pero los monitores mostraban cifras alarmantes. El padre, desesperado, suplicaba entre sollozos: «Por favor, hagan algo, no me la dejen morir». Alejandro sabía, en lo más profundo, que la medicina ya no tenía recursos para salvarla. La niña estaba en sus últimos momentos. Tragó saliva y tomó al padre de los hombros. «Estamos haciendo lo posible, pero su condición es muy crítica». En ese instante la puerta se abrió. Jesús apareció, caminando con la misma serenidad que siempre. Los murmullos llenaron la sala. Mariana dio un paso atrás, conteniendo la respiración. «Déjenme verla», dijo Jesús sin levantar la voz. Alejandro se interpuso con dureza. «Esto no es un juego. Ella necesita tratamiento, no palabras bonitas». Jesús lo miró directamente a los ojos. «Tú sabes que ya no hay tratamiento que la salve. Déjame acercarme». El silencio se hizo espeso. El padre de la niña, entre lágrimas, cayó de rodillas frente a Alejandro. «Por favor, doctor, déjelo intentarlo. Ya no tenemos nada que perder». Alejandro sintió que el suelo se le abría bajo los pies. La mirada suplicante del padre lo desgarraba. Finalmente, dio un paso atrás con el rostro endurecido. «Haz lo que quieras». Jesús se acercó a la cama. La niña apenas podía mantener los ojos abiertos. Tomó su mano frágil y sonrió con ternura. «Pequeña, no tengas miedo. Lo peor ya pasó. Eres amada más de lo que imaginas». Un silencio reverente invadió la sala. Los monitores mostraban una línea cada vez más estable. La respiración de la niña se normalizó poco a poco y un leve rubor volvió a sus mejillas. Abrió los ojos y susurró débilmente: «Papá». El padre rompió en llanto, abrazando a su hija. Los médicos intercambiaban miradas incrédulas. Mariana se cubría la boca con las manos, conteniendo un sollozo. Alejandro, en cambio, se quedó petrificado. Miraba los signos vitales en la pantalla, uno tras otro, todos estables. Era imposible, médicamente imposible. «No, esto no puede ser real», murmuró con la voz quebrada. Jesús acarició la frente de la niña y luego se volvió hacia Alejandro. «No es la muerte lo que debes temer, sino un corazón cerrado». El cirujano sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había construido en su vida se tambaleaba frente a esa escena. Quiso gritar, negar, encontrar una explicación, pero las palabras se le ahogaron. Solo pudo observar a la niña abrazada a su padre, viva, respirando con normalidad. Cuando Jesús salió de la sala, el ambiente quedó impregnado de un silencio sagrado, como si todos entendieran que habían sido testigos de algo que escapaba al entendimiento humano. Alejandro permaneció inmóvil, con las manos temblorosas. Sabía que aquel momento sería imposible de borrar. La ciencia que tanto veneraba había quedado sin respuesta, y en lo profundo de su ser, la certeza de que estaba ante lo inexplicable lo perseguiría sin descanso.
El caso de la niña se difundió rápidamente dentro del hospital. Los pasillos estaban llenos de susurros y cada enfermera, cada familiar de paciente, repetía la misma frase: el hombre de la sala 3 la salvó. La historia se propagó como fuego y pronto llegó a oídos de los directivos. Alejandro se encontraba en su oficina, todavía procesando lo ocurrido, cuando la puerta se abrió de golpe. Entraron el director del hospital, el doctor Ramírez, y dos jefes de servicio. «Doctor Márquez», empezó Ramírez con voz grave, «tenemos un problema. Los rumores sobre este paciente suyo se han salido de control». Alejandro apretó los labios. «No son rumores. Ustedes vieron los reportes clínicos de la niña. Su mejoría fue real». El jefe de cardiología golpeó la mesa con la palma. «Precisamente por eso. Los familiares creen que ese hombre tiene poderes y ahora todos quieren que lo atienda. Esto es un hospital, no un santuario». Otro médico añadió: «Si permitimos que esto continúe, nuestra credibilidad se verá destruida. La gente empezará a venir buscando milagros, no tratamientos». Alejandro los escuchaba con el corazón dividido. Por un lado, comprendía la necesidad de mantener el prestigio médico, pero por otro, recordaba los ojos de la niña abriéndose, la voz débil diciendo: «Papá». No podía negar lo que había visto. «Lo que ocurrió con esa niña no tiene explicación científica», dijo finalmente con voz firme, «pero fue real. No podemos simplemente ignorarlo». El director lo miró con severidad. «¿Está diciendo que cree en milagros, Márquez? Usted, precisamente usted, que siempre ha defendido la ciencia como la única verdad». Alejandro dudó unos segundos. La sala lo observaba con expectativa. Finalmente respondió: «Lo que estoy diciendo es que como médicos tenemos el deber de escuchar a nuestros pacientes, incluso cuando lo que ocurre no encaja en nuestros libros». El jefe de servicio resopló. «Eso es inaceptable. Este hombre debe ser retirado del hospital de inmediato. No podemos permitir que continúe engañando a la gente». Mariana, que había permanecido callada en un rincón, dio un paso al frente. «No está engañando a nadie. Yo estuve ahí cuando la niña despertó. Lo vi con mis propios ojos. ¿Van a llamarme mentirosa también?». Los médicos la miraron con desdén, pero sus palabras hicieron eco en Alejandro. La enfermera no hablaba desde la teoría, sino desde la vivencia. El director señaló a Alejandro con el dedo. «Márquez, usted es el responsable directo de este paciente. O se mantiene en la línea de la ciencia o pondrá en riesgo su carrera. Piénselo bien». El silencio cayó pesado en la oficina. Alejandro sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Había dedicado toda su vida a la medicina, había sacrificado familia y descanso por mantener su prestigio. Y ahora, defender a ese hombre podía costarle todo. Jesús apareció en la puerta en ese preciso momento, como si hubiera sabido lo que se discutía. Su presencia llenó la sala de un aire extraño, pesado y sereno al mismo tiempo. «No teman lo que no entienden», dijo mirando a los médicos. «No vine a quitarles su ciencia. Vine a recordarles que sanar no es solo curar el cuerpo». Los directivos lo miraron con desconfianza, algunos con abierto rechazo. Alejandro, en cambio, lo observó con un sentimiento nuevo, una mezcla de respeto y valentía. Se volvió hacia sus colegas y habló con firmeza. «Si tengo que elegir entre cerrar los ojos ante lo que presencié o arriesgar mi carrera, entonces lo arriesgaré. No puedo negar lo que vi». Un murmullo de indignación recorrió la sala. El director se levantó bruscamente. «Entonces, Márquez, que le quede claro, usted se acaba de poner en contra de este hospital». Alejandro lo sabía, pero por primera vez en años no sentía miedo de enfrentarse a nadie. El hospital se había convertido en un campo dividido. Algunos médicos se alineaban con los directivos, convencidos de que Jesús representaba un peligro para la reputación de la institución. Otros, aunque callados, empezaban a mirar con duda a sus superiores y con cierta esperanza al misterioso paciente. En medio de todo estaba Alejandro, atrapado entre dos mundos que chocaban dentro de él. La presión aumentaba con cada hora. En los pasillos, familiares de pacientes pedían hablar con Jesús.
Algunos lo buscaban con fe genuina, otros con desesperación. Los guardias debieron intervenir varias veces para controlar el acceso. El hospital ya no era solo un lugar de medicina, se había transformado en un terreno de expectativa y conflicto. Alejandro se refugiaba en su oficina, con los codos sobre el escritorio y la cabeza entre las manos. Su mente era un torbellino. Había dedicado toda su vida a ser un hombre de ciencia, a creer solo en lo tangible, pero lo que había visto con la niña, lo que había sentido en su propio cuerpo, lo empujaba hacia un abismo desconocido. Mariana entró con cautela. «Doctor, lo están buscando los directivos. Quieren una respuesta definitiva sobre qué hará con Jesús». Alejandro levantó la mirada, agotado. «¿Y qué esperan que diga? Si lo defiendo, pierdo mi carrera. Si lo rechazo, niego lo que he visto. ¿Cómo se supone que elija?» Mariana se acercó con voz suave pero firme. «Quizás no se trata de elegir entre ciencia o fe, sino entre miedo y verdad. Usted sabe lo que vio. ¿Va a callar solo para proteger un título?» Sus palabras lo golpearon en el centro de su orgullo. Alejandro suspiró hondo, sintiendo la presión en el pecho. «No es tan sencillo, Mariana. He trabajado toda mi vida para llegar aquí. Si lo pierdo, ¿qué me queda?» La enfermera lo miró con compasión. «Le queda lo que siempre tuvo, la capacidad de sanar. Pero ahora tiene la oportunidad de hacerlo de un modo que nunca imaginó». Alejandro guardó silencio. El eco de esas palabras se mezclaba con las memorias de su madre, con su voz diciéndole que no perdiera la fe. Era como si todos los caminos lo estuvieran llevando hacia una decisión inevitable. Más tarde, al regresar a la sala 3, encontró a Jesús sentado con calma. Su sola presencia lo llenaba de contradicciones. «Dicen que debo decidir si te echo o te defiendo», confesó Alejandro, con un tono entre frustración y cansancio. Jesús lo miró con ternura. «No decides sobre mí, Alejandro, decides sobre ti. Cada elección tiene un eco en tu vida y en la vida de otros». El doctor bajó la mirada. «No sé si puedo hacerlo. Tengo miedo». Jesús respondió con serenidad. «El miedo no es malo. El problema es dejar que sea quien gobierne tu camino. Pregúntate, ¿quieres seguir viviendo para proteger lo que crees seguro o quieres atreverte a vivir la verdad que has visto con tus propios ojos?» Alejandro sintió un temblor en las manos. La lógica, la ciencia, el prestigio, todo parecía pequeño comparado con esa pregunta. Se quedó en silencio, observando al hombre que no pedía nada para sí mismo, pero que lo confrontaba con la decisión más importante de su vida. Salió de la sala con el corazón pesado. No tenía aún una respuesta, pero sabía que el tiempo se agotaba. El hospital estaba al borde de una crisis, y su propia alma también. El peso de la elección lo acompañaba como una sombra inseparable. El hospital parecía más silencioso aquella noche, aunque en realidad seguía con el mismo caos de siempre. Ambulancias entrando, camillas saliendo, familiares llorando en las salas de espera. Sin embargo, para Alejandro, el ruido se sentía distante, como si estuviera aislado en un túnel interior donde solo existían sus pensamientos. Se encerró en la capilla pequeña del hospital, un lugar al que nunca había entrado en 20 años de servicio. El aire olía a cera y madera vieja. Había un crucifijo colgado en la pared y veladoras consumiéndose lentamente. Alejandro se sentó en la última banca con la bata arrugada y las manos temblorosas. «¿Qué estoy haciendo aquí?», se preguntó en voz baja, con un tono casi burlón. «Nunca creí en esto. Nunca lo necesité». Pero la imagen de la niña recuperándose, el recuerdo del calor sanador en su propio cuerpo y las palabras de Jesús se mezclaban en su mente como un torbellino imposible de contener. De pronto, escuchó pasos suaves detrás de él. Era Mariana, que lo observaba con discreción. «Nunca pensé verlo aquí, doctor», dijo con una sonrisa leve. Alejandro suspiró. «Ni yo. Pero siento que ya no puedo seguir negando lo que ocurre. He construido toda mi vida sobre la certeza de que Dios no existía, y ahora no estoy tan seguro». Mariana se sentó a su lado.
No tiene que entenderlo todo, Alejandro. Solo tiene que abrirse. La fe no es una fórmula científica, es un salto. Él se llevó las manos al rostro. ¿Y si salto y no hay nada? ¿Y si me engaño otra vez, como cuando vi a mi madre morir? Mariana lo miró con ternura. Tal vez no se trata de que tu madre muriera, sino de cómo su fe siguió viva en ti, aunque la negaras. ¿No lo ves? Esa fuerza te ha acompañado siempre. El doctor guardó silencio, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. En ese instante, la puerta de la capilla se abrió y Jesús entró, caminando despacio. No dijo nada al principio, solo se acercó y se sentó frente a él. Alejandro, dijo finalmente, ¿por qué te empeñas en buscar certezas donde lo que necesitas es confianza? El médico levantó la vista, con la voz rota. Porque toda mi vida me enseñaron que confiar en Dios es inútil. Yo recé, yo lo intenté, y no funcionó. Jesús sostuvo su mirada, sin apartarse. No funcionó como tú querías. Pero nunca estuviste solo. Cada lágrima tuya fue escuchada. Tu dolor no fue ignorado, fue parte de tu camino. Alejandro cerró los ojos. El muro que había sostenido durante décadas se desmoronaba dentro de él. Sintió que algo nuevo, una paz desconocida, empezaba a brotar en su interior. No era resignación, era alivio. No sé cómo hacerlo, susurró. Jesús sonrió con suavidad. No tienes que saberlo. Solo tienes que permitirlo. Alejandro respiró hondo y por primera vez en muchos años no luchó contra sus emociones. Las lágrimas fluyeron libres. Sentía como si un peso enorme se desatara de su pecho, un peso que había cargado desde niño. Mariana tomó su mano y la apretó con cariño. Está bien dejarse sanar, doctor. En ese instante Alejandro entendió algo. La ciencia no perdía valor con la fe. Al contrario, se engrandecía. Su vida de cirujano no había sido en vano, pero ahora comprendía que había una dimensión más amplia, una misión más profunda. Salió de la capilla con pasos diferentes. El mismo hospital lo rodeaba con sus ruidos y su caos, pero dentro de él algo había cambiado. Por primera vez no se sentía solo, y aunque todavía quedaban pruebas por enfrentar, Alejandro ya había dado el paso más difícil: abrir el corazón. El cambio en Alejandro era evidente. Ya no caminaba con la dureza de antes, ni con la expresión fría que intimidaba a todos en el hospital. Sus pasos eran más serenos, su mirada más humana. Muchos lo notaban, aunque él no decía nada. Dentro de sí sentía una paz nueva, como si por fin hubiera soltado un peso que lo aplastaba desde hacía años. Sin embargo, esa calma se mezclaba con una extraña inquietud. Cada vez que entraba a la sala 3, temía encontrar la cama vacía, y ese temor se hizo realidad una mañana. Al abrir la puerta, Alejandro se detuvo en seco. La camilla estaba vacía, las sábanas perfectamente dobladas. No había rastro de Jesús. Miró alrededor, buscó en los rincones, pero nada. Preguntó a la enfermera de turno y ella lo miró sorprendida. Doctor, nadie lo vio salir. No está registrado en los sistemas, no pasó por admisión ni por alta médica. Simplemente ya no está. Alejandro sintió un vacío en el estómago. Corrió a preguntar en recepción, luego en seguridad, revisó las cámaras. Ningún registro. Era como si el hombre hubiera desaparecido del aire. Mariana lo encontró en medio de esa búsqueda frenética. «Doctor, ¿qué ocurre?» Él respiraba agitado. Se fue. No hay rastro de él en ninguna parte. Nadie lo vio salir, nadie lo registró. Es imposible. Mariana lo observó con calma, como si ya lo supiera. Tal vez cumplió su misión contigo. Alejandro la miró incrédulo. ¿Conmigo? Esto no puede terminar así. Necesito respuestas, necesito verlo una vez más. Mariana le tocó el brazo. A veces no se trata de tener todas las respuestas, sino de aceptar el regalo que ya recibiste. Usted cambió, doctor, y eso fue gracias a él. Alejandro se quedó en silencio con el pecho encogido. La verdad era que sí había cambiado.
Ya no era el mismo hombre incrédulo que se burlaba de la fe ajena, pero el vacío de la ausencia lo golpeaba como una herida abierta. Esa tarde caminó por los pasillos con la sensación de que todo estaba impregnado de la presencia de Jesús, aunque ya no estuviera allí. Los pacientes hablaban de él, algunos con lágrimas de gratitud, otros con la esperanza de volver a verlo. Nadie sabía dónde estaba, pero todos coincidían en que había dejado algo en sus vidas. Alejandro entró en la capilla del hospital, la misma en la que había llorado días antes. Se arrodilló frente al crucifijo y habló en voz baja. «No lo entiendo. Apenas empezaba a creer y ahora se va. ¿Por qué?» No obtuvo respuesta, solo el silencio cálido de ese lugar. Pero dentro de ese silencio, Alejandro sintió un consuelo extraño, como si las palabras que necesitaba ya hubieran sido dichas y solo debía recordarlas. Mariana apareció en la puerta, con una sonrisa tranquila. «Doctor, sabe qué pienso. Que él nunca se fue realmente. Lo que dejó en usted es prueba suficiente de que sigue aquí aunque no lo vea». Alejandro levantó la mirada, con lágrimas contenidas. «Tal vez tienes razón, Ma, pero me duele. El dolor también es parte del camino», respondió ella suavemente. «Ahora le toca a usted continuar». Esa noche, al salir del hospital, Alejandro caminó por las calles de Ciudad de México. El bullicio de vendedores, los claxones, el olor a comida callejera, todo parecía distinto. No porque hubiera cambiado la ciudad, sino porque algo había cambiado en él. Jesús ya no estaba físicamente, pero su ausencia era también una presencia, una huella imborrable. Y Alejandro comprendió que ese vacío era en realidad el inicio de algo más grande. Habían pasado varias semanas desde la misteriosa desaparición de Jesús, y aunque su ausencia seguía pesando, la vida en el hospital continuaba. Sin embargo, algo profundo había cambiado. El ambiente ya no era el mismo, y mucho menos lo era Alejandro. Ya no se le veía caminar con el ceño fruncido, ni con la distancia fría que antes imponía entre él y los pacientes. Ahora se detenía a escuchar, miraba a los ojos y hasta se permitía tomar la mano de aquellos que lloraban en silencio. Para muchos, el doctor Márquez seguía siendo un brillante cirujano, pero para quienes lo conocían de cerca, se había convertido en un hombre distinto, más humano, más compasivo. Una tarde, mientras atendía a una mujer mayor que enfrentaba una operación riesgosa, ella lo miró con ojos temerosos. «Doctor, ¿y si no salgo de esta?». Alejandro le sonrió con serenidad. «Confíe en que haremos lo mejor posible, y si le ayuda puedo orar con usted antes de entrar». La mujer lo miró sorprendida. «¿Orar? ¿Usted?». Él asintió y tomó su mano. «Sí, aprendí que la ciencia y la fe no se excluyen. Juntas pueden dar más fuerza que cualquiera por separado». Mariana, que observaba desde la puerta, no pudo evitar sonreír. Había sido testigo de la transformación más grande de su vida profesional. Ver al hombre más escéptico del hospital abrirse a la posibilidad de creer. Por las noches, Alejandro solía volver a la pequeña capilla. Allí recordaba las palabras de Jesús y en silencio agradecía por cada día. No tenía todas las respuestas, pero ya no las necesitaba. Había aprendido que la certeza absoluta no era el camino, sino la confianza. Una conversación quedó grabada en su memoria. Días antes, un paciente joven le preguntó directamente: «Doctor, ¿usted cree en Dios?». Alejandro pensó en su madre, en el calor de aquella mano sobre su abdomen, en la niña que volvió a respirar, y respondió con calma: «Creo que nunca estuve solo». Esa frase resumía todo. No era un discurso científico, tampoco un sermón. Era su verdad, nacida de la experiencia y del corazón. El recuerdo de Jesús lo acompañaba a cada paso. A veces se preguntaba si lo volvería a ver, si un día aparecería de nuevo en algún pasillo. Pero ya no era una ansiedad que lo consumiera, sino una esperanza que lo fortalecía. Había comprendido que la fe no se basaba en tenerlo frente a él, sino en reconocer su huella en todo lo que tocaba. El hospital, con su caos y dolor, seguía siendo el mismo, pero Alejandro
lo vivía de otra manera. Ya no veía solo cuerpos que reparar, sino almas que acompañar. No se trataba de abandonar la medicina, sino de practicarla con un corazón nuevo. Y en ese corazón resonaban todavía aquellas palabras: no es la muerte lo que debes temer, sino un corazón cerrado. Ahora sabía que su misión no era solo operar y curar, sino también sembrar esperanza en cada paciente, en cada familia, en cada mirada perdida que pedía consuelo. Así, el doctor que nunca creyó en Dios terminó convirtiéndose en un hombre que no separaba la ciencia de la fe, porque había descubierto que ambas podían convivir en armonía. Y aunque nunca volvió a ver a Jesús en los pasillos, lo llevaba consigo en cada decisión, en cada vida que tocaba. Antes de cerrar este relato, quiero invitarte. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos que transforman vidas. Y no olvides, haz clic en el video sugerido que aparece en tu pantalla y sigue descubriendo historias que nunca olvidarás.